de los sectores económicos, mientras que Cuba viene de una privatización gradual de importantes sectores económicos. Todos bajo la idea del desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, diría yo, los nuevos gobiernos de América Latina, en el lenguaje anglosajón, no son parte de la solución, sino parte del problema. Y termino entonces ubicando lo que yo llamaría la redefinición del socialismo. ¿Por qué? Porque muchos han señalado aquí durante este seminario que la crisis no es solamente crisis económica, sino que hay crisis energética, ecológica, alimentaria, sociodemográfica, etc. Inclusive los sindicalistas hablan de crisis de justicia distributiva. Pero hablar de simultaneidad de las crisis no es suficiente. Más bien, porque habría que preguntarse si esas otras crisis han llegado a un nivel de imposible solución. Más bien podríamos hablar de límites a la acumulación de capitalista, y por eso se habla ahora de New Deal verde. Por eso los sindicalistas también proponen un modelo de desarrollo sustentable o sostenible. En consecuencia, mencionar todas las crisis no es suficiente. También los movimientos sociales actualmente están planteando cosas por el estilo. Lo importante del asunto es si efectivamente se trata de una crisis de civilización. Porque si se trata de una crisis de civilización, entonces tendríamos que hablar de una crisis cultural. Pero, diría yo, todavía no está madura la crisis cultural. Porque hay múltiples cuestionamientos a la tecnología, al tratamiento del medio ambiente, al tratamiento de la población, a las diferencias de género, a las diferencias de raza o etnia. Hay múltiples cuestionamientos de conjunto, pero esta cultura no se ha hecho insoportable. Todavía, como lo mencioné antes, se mantienen los principios de la modernidad y una verdadera refutación, una verdadera revolución que apunte a la transformación civilizatoria tendría que significar una superación de la modernidad. Y en ese punto tenemos un elemento luminoso, y es la emergencia de un nuevo sujeto social, la consolidación de un nuevo sujeto social, porque por supuesto existía físicamente, que es el aporte y la contribución de América Latina. Este nuevo sujeto son los pueblos indígenas. Claro, la transformación cultural es de aquellos elementos que Brodel señalaba son de larga duración. La modernidad se tardó 5 siglos en imponerse. Superar la modernidad es algo que va a durar, pero como dicen los chinos, toda larga caminata empieza con los primeros pasos. De hecho, el mundo sí se está planteando el problema de la civilización actual, y el cuestionamiento es valioso y es válido, y se están empezando a desarrollar diálogos interculturales que ojalá sean positivos, porque hay unos diálogos. El señor Miguel de Escoto, que está ahora en las Naciones Unidas, en su último discurso habla también de la madre tierra. De lo que se trata es de que el diálogo intercultural sea verdaderamente fecundo, que lleve al entierro de los principios de la modernidad, en lo que se llamaría Boaventura de Sousa Santos, el diálogo diatópico, que es el único que podría ser fecundo. En síntesis, concluyo yo, claro, dependiendo de la combinación de las fuerzas sociales y políticas
es posible anteponer a esta crisis una perspectiva de revolución socialista, un socialismo redefinido. La clave política del momento consiste en anudar la resistencia actual, muy válida, frente a los efectos y a los costos de la crisis, con unas demandas y unas posibilidades de mediano y largo plazo que nos ubiquen en una dinámica de transición hacia un fenómeno de revolución en el mundo, lo que indica toda crisis, todo periodo de resolución de la crisis es que se abre un periodo planetario de desorden, con múltiples conflictos, con múltiples luchas y tal vez con múltiples revoluciones. Gracias.